Imagínate esto, es el verano de 1977. Suena música disco en la radio. La Guerra Fría sigue en pleno apogeo. Los primeros ordenadores personales son cajas primitivas que apenas pueden trazar una línea en la pantalla. Y en algún lugar de la costa de Florida, dentro de una sala limpia que huele a placas de circuitos y combustible de cohetes, se están ensamblando por última vez dos de las máquinas más extraordinarias jamás construidas por manos humanas. Nadie en esa sala sabe que está tocando objetos que algún día sobrevivirán al sol. Nadie sabe que están manejando los artefactos que más lejos han viajado en la historia de nuestra especie. Objetos que vagarán por el silencio oscuro y frío del espacio profundo mucho después de que todos los seres humanos que jamás hayan existido se hayan convertido en polvo. Mucho después de que las ciudades se derrumben, mucho después de que los océanos se evaporen, mucho después de que la propia Tierra sea engullida por una estrella moribunda e hinchada. Esta es la historia de la Voyager 1 y la Voyager 2, y es el viaje más aterrador, el más humillante y el más silenciosamente bello de la historia del universo, al menos de la parte del universo que conocemos. Abróchate el cinturón, porque estamos a punto de viajar 10.000 millones de años hacia el futuro, y nada, absolutamente nada, será igual al final. Primera parte, la ventana que solo se abre una vez cada 176 años. Empecemos con un número que lo hace todo posible. 176. Cada 176 años, los planetas exteriores de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alinean de tal manera que una nave espacial lanzada desde la Tierra puede visitarlos a los cuatro utilizando nada más que la gravedad. Sin combustible extra, sin propulsión mágica, solo la fuerza invisible y ancestral que gobierna cada roca, cada planeta, cada estrella. Esta alineación, denominada trayectoria de gran recorrido, se produjo en 1977 por primera vez desde la época de Thomas Jefferson. Los ingenieros de la NASA conocían esta oportunidad desde hacía años. Gary Flandro, un joven ingeniero aeroespacial del JPL, había calculado la trayectoria precisa ya en 1964. Si se lanzaba en el momento exacto, se podía hacer que una nave espacial pasara de un planeta a otro utilizando únicamente la gravedad. La atracción de cada gigante añadía velocidad, desviaba la trayectoria y catapultaba la sonda hacia el siguiente objetivo. La alineación no volvería a repetirse hasta 2153. Tenían que acertar esta vez. Sus cálculos tenían que ser precisos hasta fracciones de grado. Lo clavaron. La Voyager 2 fue la primera en lanzarse, el 20 de agosto de 1977, impulsada hacia el cielo a lomos de un cohete Titan Centaur. 16 días después, el 5 de septiembre de 1977, le siguió la Voyager 1. A pesar de ser la segunda en lanzarse, la Voyager 1 fue colocada en una trayectoria más rápida y directa, y en diciembre de 1977, apenas 3 meses después del lanzamiento, ya había adelantado a su gemela. Piensa en lo que eso significa: 2 naves espaciales, lanzadas con pocas semanas de diferencia, divergiendo inmediatamente hacia trayectorias que las llevarían a rincones completamente diferentes del sistema solar y, en última instancia, a regiones completamente diferentes del espacio interestelar, como 2 exploradores que parten de la misma ciudad y caminan en direcciones ligeramente diferentes, para no volver a encontrarse nunca más en el mismo lugar. Sus misiones se diseñaron para complementarse entre sí. La Voyager 1 se centraría en Júpiter y Saturno, realizando un sobrevuelo cercano de Titán, la enigmática luna de Saturno. Un mundo envuelto en una espesa neblina naranja que, según sospechaban los científicos, podría albergar condiciones relevantes para la química de la vida primitiva. La Voyager 2 seguiría una ruta diferente. Júpiter, Saturno y, a continuación, seguiría adelante hacia Urano y Neptuno, mundos que nunca habían sido visitados por nada construido por manos humanas. Juntas, reescribirían los libros de texto. Segunda parte. El gran viaje. Mundos que lo cambiaron todo. Hablemos de lo que estas sondas descubrieron realmente, porque los datos científicos son verdaderamente asombrosos. Y sin comprender lo que encontraron, no se puede apreciar lo que significa que sigan volando hoy en día. Júpiter, el monstruo de cerca. La Voyager.
1 alcanzó su máxima aproximación a Júpiter el 5 de marzo de 1979. Lo que encontró no fue el punto sereno y lejano que se ve a través de un telescopio doméstico. Era un mundo agitado, violento y turbulento de una escala imposible. La Gran Mancha Roja, observada desde el siglo XVII, resultó ser un huracán más grande que toda la Tierra, con vientos que superaban los 640 kilómetros por hora. Las cámaras de la Voyager la captaron con detalle por primera vez. Bandas arremolinadas de color crema, naranja y óxido en un planeta tan enorme que cabrían 11 tierras a lo largo de su diámetro. Pero la verdadera sorpresa fueron las lunas. Antes de la Voyager, los científicos sabían que Júpiter tenía lunas, pero pensaban que probablemente eran solo rocas cratereadas y geológicamente muertas, como la luna de la Tierra, pero más pequeñas y más lejanas. La Voyager hizo añicos esa suposición. Io, la más interna de las 4 grandes lunas galileanas, resultó ser el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar. Las cámaras de la Voyager captaron erupciones activas en tiempo real, columnas de azufre que se elevaban cientos de kilómetros por encima de la superficie. La luna estaba literalmente hirviendo desde dentro, amasada constantemente por las fuerzas de marea de Júpiter como una pelota de goma, apretada una y otra vez hasta que se calienta. Europa, por su parte, reveló algo aún más tentador, una superficie de hielo fracturado y rojizo que se parecía sospechosamente a la superficie helada de un mar. Un océano global, potencialmente mantenido en estado líquido por el calentamiento de las mareas, oculto bajo kilómetros de hielo. Las implicaciones para la vida eran, y siguen siendo, enormes. A día de hoy, Europa es uno de los principales objetivos en la búsqueda de vida extraterrestre. La Voyager 2 realizó su propio sobrevuelo de Júpiter en julio de 1979, confirmando y ampliando estos descubrimientos. Juntas, las dos sondas transmitieron más de 33.000 fotografías del sistema joviano. Los científicos se veían desbordados por datos valiosos, datos revolucionarios. Saturno, el Señor de los Anillos. La Voyager 1 llegó a Saturno en noviembre de 1980. La Voyager 2 la siguió en agosto de 1981. Lo que encontraron en Saturno fue, en muchos sentidos, aún más hermoso que Júpiter. Los anillos, que desde la Tierra parecen 2 o 3 amplias bandas, resultaron ser un sistema extraordinariamente complejo de miles de anillos individuales, separados por huecos, esculpidos por la gravedad de pequeñas lunas pastoras en estructuras precisas e intrincadas. La división de Cassini, el hueco más prominente de los anillos, en realidad no estaba vacía, estaba entrelazada con sus propios anillos tenues. La Voyager fotografió varias de las lunas de Saturno, Mimas, con su cráter que la hacía parecerse a la estrella de la muerte, Encélado, cuyo brillo insinuaba una superficie geológicamente activa, y antiguos mundos craterizados como Tetis, Dione y Rea. Y luego estaba Titán. La Voyager 1 realizó un sobrevuelo cercano deliberado de Titán, tan cercano que tuvo que desviarse fuera del plano del sistema solar, descartando cualquier otro encuentro planetario. La decisión se tomó a sabiendas. Titán merecía la pena. Los científicos sospechaban que esta luna, con su densa atmósfera de nitrógeno, podría ser uno de los mundos más extraños del sistema solar. Tenían razón. Titán resultó tener una atmósfera más densa que la de la Tierra, llena de química orgánica compleja, hidrocarburos que llovían del cielo, formando potencialmente lagos y ríos en la superficie. No lagos de agua, lagos de metano, mares de etano, un mundo donde la química orgánica se desata bajo un smog naranja permanente. Urano y Neptuno, los gigantes de hielo. Al descubierto tras Saturno, la Voyager 1 salió disparada hacia arriba, fuera del plano de la eclíptica, siguiendo una trayectoria hacia el espacio interestelar. Su misión planetaria había concluido, pero a la Voyager 2 aún le quedaban 2 mundos más por visitar. En enero de 1986, la Voyager 2 llegó a Urano, un gigante helado de color azul verdoso pálido tan inclinado sobre su eje que, en esencia, gira alrededor del Sol de lado. Todo el sistema solar había estado esperando este momento. Ninguna nave espacial había visitado Urano antes. Lo que encontró la Voyager 2 era extraño y, francamente, un poco inquietante. Una esfera azul verdosa casi sin rasgos distintivos, con un campo magnético tremendamente inclinado respecto a su eje de rotación.
10 lunas recién descubiertas y un sistema de anillos propio, anillos oscuros y estrechos, formados por un material inusualmente oscuro. Miranda, una de las lunas de Urano, presentaba acantilados 10 veces más altos que el Gran Cañón, como si hubiera sido destrozada y recomponida por alguna catástrofe antigua. Luego, en agosto de 1989, la Voyager 2 llegó a Neptuno, el destino planetario final. Neptuno resultó ser mucho más dinámico que Urano, de un azul intenso, con vientos rugientes, que son los más rápidos registrados en el sistema solar, superando los 2000 kilómetros por hora. Un enorme sistema de tormentas, bautizado como la Gran Mancha Oscura, se arremolinaba en el hemisferio sur de Neptuno. Tritón, la luna más grande de Neptuno, resultó ser un mundo helado con géiseres de nitrógeno activos y una órbita retrógrada que sugería que había sido capturada del cinturón de Kuiper hace miles de millones de años. Hasta el día de hoy, esas imágenes siguen siendo las únicas fotografías en primer plano que la humanidad ha obtenido jamás de estos dos mundos. Ninguna nave espacial ha regresado. Las imágenes más nítidas que tenemos de dos de los planetas de nuestro propio sistema solar fueron tomadas por una sonda de 1977 durante unos pocos días, en 1986 y 1989. Esa brecha no es un detalle, es un abismo. Tercera parte, hacia la oscuridad. Cruzando la heliopausa, tras Neptuno, la Voyager 2 siguió a su gemela hacia el sistema solar exterior, no hacia más planetas, sino simplemente hacia afuera, lejos del Sol, hacia una región del espacio a la que ninguna sonda había llegado jamás. Durante décadas, ambas naves atravesaron la heliosfera, la vasta burbuja de viento solar y campo magnético que nuestro Sol expulsa a su alrededor, extendiéndose mucho más allá de Neptuno. Piensa en ella como un campo de fuerza cósmico. En el interior domina la influencia del Sol. En el exterior toma el relevo el medio interestelar, fino y frío, impregnado de rayos cósmicos procedentes de antiguas supernovas. El límite se denomina heliopausa. No es una línea nítida, sino una zona turbulenta donde el viento solar se acumula, se ralentiza y es desviado por el viento interestelar que empuja en sentido contrario. El 25 de agosto de 2012, la Voyager 1 cruzó la heliopausa. Los instrumentos a bordo detectaron un aumento repentino y drástico de la intensidad de los rayos cósmicos galácticos, partículas procedentes de explosiones estelares lejanas que habían estado parcialmente protegidas por la heliosfera. Simultáneamente, la densidad de las partículas de baja energía del viento solar descendió bruscamente. El campo magnético cambió de dirección. La Voyager 1 se encontraba, sin lugar a dudas, en el espacio interestelar. Fue el primer objeto fabricado por el ser humano en abandonar la esfera de influencia directa del Sol. Un momento que será recordado mientras exista nuestra civilización. 6 años después, en noviembre de 2018, la Voyager 2 realizó el mismo cruce, pero en una ubicación y un ángulo diferentes, lo que permitió a los científicos comparar mediciones y construir por primera vez una imagen tridimensional de la heliopausa. Ambas naves espaciales se encuentran ahora en el medio interestelar. Técnicamente, están fuera del sistema solar en el sentido más significativo de la expresión. Cuarta parte. Pale Blue Dot. Cuando la Tierra se convirtió en un punto, antes de seguir a estas sondas hacia un futuro lejano, debemos detenernos en una de las fotografías más importantes jamás tomadas. El 14 de febrero de 1990, a petición del famoso astrónomo Carl Sagan, los controladores de la misión ordenaron a la Voyager 1, que para entonces ya se encontraba a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, que girara su cámara hacia el interior del sistema solar y tomara una fotografía. La imagen resultante se llama el punto azul pálido. En una estrecha franja de luz solar que se dispersa a través de la óptica de la cámara, hay un minúsculo punto de luz azul pálido. Esa es la Tierra. Toda la historia de la humanidad, todas las guerras que se han librado, todos los cuadros que se han pintado, todas las historias de amor, todos los actos de crueldad y todos los actos de bondad, todos los nacimientos y todas las muertes. Todo ello contenido en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Carl Sagan escribió sobre esta imagen con unas palabras que nunca han sido superadas. Mira de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros.
En él, todas las personas a las que amas, todas las que conoces, todas de las que has oído hablar, todos los seres humanos que han existido, vivieron sus vidas. La Voyager 2 tomó una fotografía similar desde una distancia de aproximadamente 4.500 millones de kilómetros, captando la Tierra con un detalle minúsculo comparable, pero es el Pale Blue Dot de la Voyager 1 el que se ha convertido en un icono, posiblemente la fotografía más significativa desde el punto de vista filosófico en la historia de la ciencia. Esas imágenes no fueron tomadas por una IA avanzada ni por hardware moderno de miles de millones de dólares. Fueron tomadas por una nave espacial que funcionaba con menos potencia de cálculo que una calculadora de bolsillo moderna, alimentada por el calor del plutonio que se desintegra lentamente en el frío del espacio, cuya señal es tan débil cuando llega a la Tierra que para recibirla se necesitan las antenas de radio más grandes del planeta. Y sin embargo, el mensaje que envió fue uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Quinta parte: la lenta muerte, energía, silencio y la última señal. He aquí una verdad aleccionadora sobre la Voyager: se está quedando sin energía. Ambas naves espaciales se alimentan mediante generadores termoeléctricos radioisótopos, o RTG. Se trata en esencia de baterías nucleares, sin piezas móviles, sin paneles solares, solo bloques de plutonio 238 que se desintegran lentamente y convierten el calor en electricidad. Eran una tecnología revolucionaria en 1977 y siguen siéndolo hoy en día, pero el plutonio 238 tiene una vida media de aproximadamente 87,7 años. Eso significa que cada 87,7 años, la potencia de los RTG se reduce a la mitad. Desde su lanzamiento en 1977, los RTG ya han perdido aproximadamente el 40% de su potencia original. Cuando se lanzaron las sondas, cada una generaba unos 470 vatios. En 2024, esa cifra se había reducido a unos 270 vatios, menos de la energía que consumen 3 bombillas domésticas normales. Para poner esto en perspectiva, el dispositivo que es el embajador de la humanidad que ha llegado más lejos y que actualmente navega por el espacio interestelar, funciona con menos energía eléctrica de la que se necesita para mantener caliente un pequeño apartamento en una noche fría. Los ingenieros de la NASA han tenido que tomar decisiones angustiosas a medida que la energía ha ido disminuyendo. Instrumento por instrumento, calefactor por calefactor, las naves espaciales han sido sometidas a estrictas restricciones de consumo energético. Cuando se apaga un calefactor, el instrumento que protege puede enfriarse hasta alcanzar temperaturas que lo dañan de forma permanente. Algunos instrumentos científicos ya se han perdido de esta manera, apagados para ahorrar energía, congelados lentamente para no volver a funcionar jamás. A finales de 2023, los ingenieros de la NASA se enfrentaron a una crisis dramática. La Voyager 1 comenzó a transmitir datos distorsionados debido a un fallo en un chip informático de a bordo. Tras meses de minucioso diagnóstico a distancia, enviando comandos a través de 24.000 millones de kilómetros y esperando casi 45 horas por cada respuesta de ida y vuelta, los ingenieros desviaron la ruta para evitar la memoria dañada y restablecieron la transmisión científica normal. Una hazaña impresionante de ingeniería a larga distancia. Pero el tiempo corre. Las previsiones actuales sugieren que a finales de la década de 2020, la Voyager 1 ya no podrá alimentar ni un solo instrumento científico junto con su sistema de comunicación. Poco después, el propio sistema de comunicación dejará de ser fiable. Se espera que, aproximadamente en 2030, ambas sondas caigan en un silencio permanente. La última señal de la Voyager, un susurro de ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz a través de miles de millones de kilómetros, llegará finalmente a las gigantescas antenas de la Tierra. Será descodificada, y entonces no habrá nada. Ruido estático. Silencio. La misión de exploración más extraordinaria de la historia de la humanidad llegará a su fin. Pero las naves espaciales no se detendrán, no caerán. En el espacio interestelar no hay fricción que las frene. Simplemente seguirán volando, a ciegas, en silencio, sin responder, a través de la oscuridad para siempre. Sexta parte. Contando los kilómetros, donde se encuentran ahora mismo.
Centrémonos en las cifras por un momento porque la magnitud de lo que estamos tratando es casi imposible de procesar de forma natural para el cerebro humano. En 2025, la Voyager 1 se encuentra a unos 25.000 millones de kilómetros de la Tierra. Esos son 168 unidades astronómicas, 168 veces la distancia de la Tierra al Sol. Conducir hasta allí a velocidad de autopista sin parar llevaría 28 millones de años. La Voyager 2 está un poco más cerca, a unos 21.000 millones de kilómetros, unas 140 unidades astronómicas. Se desplaza a 15,4 kilómetros por segundo, frente a los 17 kilómetros por segundo de la Voyager 1. Enviar una señal de radio a la Voyager 1 y recibir una respuesta lleva aproximadamente 47 horas. Casi 2 días completos, solo para que la luz, lo más rápido del universo, haga un único viaje de ida y vuelta. Y sin embargo, a escala galáctica, estas sondas no han ido a ninguna parte. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a unos 4,24 años luz de distancia, unos 40 billones de kilómetros. La Voyager 1, a 25.000 millones de kilómetros, ha recorrido menos del 0,1% de la distancia hasta nuestra vecina estelar más cercana. En una maqueta a escala en la que el Sol y Próxima Centauri estuvieran separados por 1 metro, la Voyager 1 habría recorrido aproximadamente 1 milímetro. Esta es la escala del universo. No es simplemente grande, es incomprensiblemente, asombrosamente, casi ofensivamente grande. Parte 7. El vecindario estelar. Encuentros cercanos dentro de miles de años. A pesar de las distancias alucinantes que implica, el viaje de la Voyager por el vecindario estelar puede trazarse con cierta precisión, ya que los movimientos estelares son predecibles a lo largo de decenas de miles de años. La Voyager 1 se dirige actualmente hacia la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente. En aproximadamente 40.000 años, alcanzará su máxima aproximación a una estrella enana roja llamada Gliese 445, pasando a unos 1,6 años luz de ella. Sigue siendo una distancia enorme, aproximadamente 15 billones de kilómetros, pero para los estándares de los encuentros estelares es relativamente cercana. Gliese 445 se encuentra actualmente a 17,6 años luz de la Tierra, pero se está moviendo hacia nuestro sistema solar a unos 119 kilómetros por segundo, lo que significa que dentro de 40.000 años estará mucho más cerca de nosotros de lo que está hoy. En una extraña coincidencia cósmica, tanto la Voyager 1 como Gliese 445 se dirigen hacia un encuentro, la nave espacial alejándose del Sol y la estrella acercándose hacia él. La Voyager 2 se dirige hacia la constelación de Pavo, el Pavo Real. En aproximadamente 42.000 años pasará a unos 1,7 años luz de una enana roja llamada Ross 248. Esta estrella también se está acercando al Sol y, en unos 36.000 años, se convertirá temporalmente en la estrella más cercana a nuestro sistema solar, incluso más cerca que Próxima Centauri. Ninguno de estos encuentros es un sobrevuelo en el sentido humano del término. Las sondas no serán capturadas, no habrá colisión. Las estrellas ni siquiera se darán cuenta de su paso. La influencia gravitatoria de estas enanas rojas es real, pero insuficiente para alterar drásticamente las trayectorias de las naves espaciales. Tras estos acercamientos máximos, ambas Voyager seguirán derivando a través del disco estelar de la Vía Láctea, pasando ocasionalmente relativamente cerca de otras estrellas, sin acercarse nunca a ninguna de ellas lo suficiente como para ser desviadas de forma significativa. Simplemente derivando a través de los vastos espacios vacíos entre las estrellas, porque hay algo que la mayoría de la gente no aprecia de la Vía Láctea. Está prácticamente vacía. La distancia media entre las estrellas del disco de nuestra galaxia es de varios años luz. Si redujéramos el Sol al tamaño de una pelota de baloncesto, la estrella más cercana estaría a unos 8.000 kilómetros de distancia. La galaxia es un océano casi vacío, con diminutas islas de luz dispersas por él, separadas por vastos silencios oscuros. La Voyager pasará la eternidad atravesando esos silencios. Parte 8. ¿Podrá la Voyager salir alguna vez de la Vía Láctea? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace, y la respuesta es casi con toda seguridad no, y la razón nos revela algo profundo sobre la naturaleza de nuestra galaxia.
Para salir de la Vía Láctea, un objeto necesita alcanzar lo que los astrónomos llaman la velocidad de escape galáctica en su posición actual dentro de la galaxia. Cerca del Sol, que se encuentra a unos 26.000 años luz del centro galáctico, aproximadamente a 2/3 de la distancia entre el centro y el borde, la velocidad de escape es de unos 550 a 600 kilómetros por segundo. La Voyager 1 viaja a 17 kilómetros por segundo con respecto al Sol, incluso teniendo en cuenta el propio movimiento del Sol alrededor del centro galáctico, aproximadamente 220 kilómetros por segundo. La velocidad total de la Voyager con respecto a la galaxia no es ni de lejos suficiente para escapar. Veámoslo de otra manera. Cuando lanzamos un cohete desde la Tierra, este necesita alcanzar unos 11,2 kilómetros por segundo para escapar de la gravedad terrestre. Eso se denomina velocidad de escape. El equivalente para la Vía Láctea, desde nuestra posición, es de aproximadamente 600 kilómetros por segundo. La Voyager 1 se mueve a menos del 3% de esa velocidad. La Vía Láctea mantendrá a la Voyager en su abrazo gravitatorio mientras exista la propia galaxia. Nuestra galaxia, con sus 200.000 a 400.000 millones de estrellas y enormes cantidades de materia oscura, tiene un pozo gravitatorio tan profundo que nada lanzado desde la Tierra, con cualquier tecnología actual o del futuro cercano, tiene una posibilidad realista de escapar de él. La Voyager orbitará alrededor del centro de la galaxia, no en un círculo cerrado, sino en una elipse lenta y amplia que la llevará alrededor del núcleo galáctico a lo largo de escalas de tiempo de cientos de millones de años. El periodo orbital del Sol alrededor del centro galáctico es de unos 225 a 250 millones de años, un lapso de tiempo que los astrónomos denominan año cósmico. La Voyager, que se mueve a una velocidad ligeramente diferente y en una dirección ligeramente diferente, tendrá un periodo orbital algo distinto. Esta diferencia en el periodo orbital es crucial para comprender lo que ocurre a lo largo de escalas de tiempo muy largas. Parte 9. La divergencia, las órbitas galácticas y la ilusión del retorno. Imagina a dos corredores dando vueltas a una pista a velocidades ligeramente diferentes. Tras 10 vueltas, se encuentran en lados opuestos de la pista. Empezaron juntos, pero las pequeñas diferencias se han acumulado con el tiempo. Esto es exactamente lo que les ocurre a la Voyager y al Sistema Solar en escalas de tiempo galácticas. La Voyager partió del Sistema Solar moviéndose ligeramente más rápido que la velocidad orbital galáctica del Sol y en una dirección ligeramente diferente. Trazará una órbita diferente alrededor del centro galáctico con un período diferente, y a lo largo de cientos de millones de años, las pequeñas diferencias se acumulan hasta convertirse en enormes separaciones. Los cálculos sugieren que, tras unos 10.000 a 25.000 millones de años, la Voyager podría, en teoría, adelantar a la posición del Sol, completando una órbita más o una menos alrededor del centro galáctico en el mismo tiempo. Esto parece que podría traer la sonda de vuelta cerca del Sistema Solar, pero no es así, no realmente. He aquí el motivo. Las estrellas de una galaxia no orbitan en círculos perfectos, como lo hacen los planetas alrededor de una estrella. Sus órbitas se ven influidas por la atracción gravitatoria de miles de millones de estrellas, nubes moleculares gigantes, halos de materia oscura y la distribución general de la masa en la galaxia. A lo largo de cientos de millones de años, las órbitas estelares sufren precesión, se tambalean, se desplazan y se desvían. Una estrella que comienza en una posición y velocidad determinadas no volverá exactamente a esa posición tras una órbita galáctica. Acabará en algún lugar cercano pero desplazada. Cuando hayan transcurrido entre 10.000 y 25.000 millones de años, el Sol habrá desplazado su posición galáctica de forma drástica, con respecto a donde se encontraba cuando se lanzó la Voyager. Incluso si la Voyager atraviesa la misma región de la galaxia, el Sol, y lo que quede de nuestro sistema solar, estará en un lugar completamente diferente. La probabilidad de que la Voyager pase a una distancia significativamente cercana de la futura posición del Sol es prácticamente nula. Las estrellas de una galaxia, como las personas de una gran ciudad, pueden vivir cerca unas de otras sin cruzarse jamás. Pasan en la noche, siguiendo sus propias trayectorias, gobernadas por fuerzas demasiado numerosas y caóticas como para predecirlas en detalle. La Voyager y el Sistema Solar se están separando a escala galáctica, y nunca volverán a converger de verdad. Parte 10.
La gran colisión, cuando las galaxias se fusionan. Pero espera, hay un acontecimiento que ocurrirá mucho antes que todo esto, que alterará violentamente el mapa cósmico. Dentro de aproximadamente 4.500 millones de años, la galaxia de Andrómeda colisionará con la Vía Láctea. Detengámonos un momento en esa frase. Dos galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, envueltas en halos de materia oscura de una masa aún mayor, se precipitan actualmente una hacia la otra a unos 110 kilómetros por segundo. La colisión no es una cuestión de si, es una cuestión de cuándo, y cuándo es dentro de 4.500 millones de años. Ahora bien, aquí está el matiz importante. Las galaxias, como ya hemos establecido, son en su mayor parte espacio vacío. Las estrellas de la Vía Láctea y las de Andrómeda no colisionarán directamente entre sí como bolas de billar. Las posibilidades de que dos estrellas concretas choquen físicamente entre sí durante la fusión son ínfimas. Lo que sucederá en su lugar es un ballet gravitacional de extraordinaria complejidad y violencia. A medida que las dos galaxias se interpenetren, su gravedad mutua distorsionará ambos discos galácticos. Largas colas de estrellas serán lanzadas al espacio intergaláctico. Se desencadenará la formación de estrellas a gran escala, a medida que las gigantescas nubes moleculares sean comprimidas por las fuerzas de marea galácticas. Algunas estrellas serán expulsadas por completo del sistema fusionado, lanzadas al vacío intergaláctico a gran velocidad. Los agujeros negros supermasivos situados en el centro de ambas galaxias, Sagitario, a estrella de la Vía Láctea y el propio agujero negro central de Andrómeda, acabarán girando en espiral el uno hacia el otro y fusionándose, liberando una ráfaga inimaginable de ondas gravitacionales. La fusión completa no es un evento rápido. Las dos galaxias tardarán varios miles de millones de años en combinarse por completo. Se interpenetrarán, se cruzarán, se separarán ligeramente, volverán a juntarse en una segunda pasada, y posiblemente en una tercera, antes de asentarse finalmente en una única estructura combinada. Las simulaciones actuales sugieren que esta nueva galaxia combinada, apodada informalmente Milcomeda o Milkdromeda, será una galaxia elíptica, carente de la hermosa estructura espiral que ambas galaxias progenitoras poseen hoy en día. Si alguien pudiera observarlo, el cielo nocturno durante la fusión sería extraordinario. Andrómeda pasando de ser una tenue mancha a una banda de luz resplandeciente que abarca una parte significativa del cielo visible. Miles de millones de nuevas estrellas encendiéndose en la zona de colisión, supernovas cercanas iluminando la oscuridad. La Voyager, casi con toda seguridad, sobreviviría, perturbada pero no expulsada, continuando su lenta órbita dentro de la nueva galaxia Milcomeda. Ya no sería una mensajera de la Vía Láctea, una reliquia dentro de una nueva estructura estelar, un fantasma de una galaxia que ya no existe. Parte 11. La muerte del Sol. Una estrella se transforma. Mientras tanto, mientras la Voyager se deja llevar por todo esto, el propio Sol está muriendo. No de inmediato, no pronto, según cualquier definición humana normal de la palabra. Pero inexorablemente, inevitablemente, el Sol está consumiendo su combustible. El Sol tiene actualmente unos 4.600 millones de años, aproximadamente a mitad de su vida en la secuencia principal de combustión de hidrógeno. Le quedan aproximadamente 5.000 millones de años de combustible de hidrógeno en su núcleo. Dentro de unos 5.000 millones de años, el hidrógeno del núcleo del Sol se habrá agotado. Sin combustible nuclear que genere presión hacia el exterior, el núcleo comenzará a contraerse bajo la gravedad, calentándose al hacerlo. Este calor adicional será absorbido por las capas externas del Sol, que se expandirán drásticamente. El Sol comenzará su transformación en una gigante roja. Como gigante roja, el diámetro del Sol se expandirá hasta alcanzar quizás 200 veces su tamaño actual. Mercurio quedará engullido. Venus quedará engullido. Lo que le sucederá a la Tierra es objeto de un debate científico en curso. Algunos modelos sugieren que la órbita de la Tierra podría migrar hacia afuera, a medida que el Sol pierda masa, salvándola de ser engullida directamente. Otros sugieren que el Sol se expandirá lo suficiente como para alcanzar la órbita de la Tierra de todos modos. En cualquier caso,
La temperatura de la superficie será de miles de grados, los océanos habrán desaparecido hace tiempo y la atmósfera se habrá desvanecido hace mucho. Lo que fuera la Tierra será una ceniza irradiada. La fase de gigante roja durará aproximadamente entre 1000 y 2000 millones de años. Entonces, dentro de unos 7500 a 8000 millones de años, el Sol comenzará a desprenderse de sus capas externas en una serie de pulsaciones, expulsando enormes capas de gas y polvo al espacio circundante. Este material brillará con la energía del núcleo caliente restante, formando lo que los astrónomos llaman una nebulosa planetaria. Un término que no tiene nada que ver con los planetas, sino que se refiere a la nube brillante y aproximadamente circular que se forma alrededor de la estrella moribunda. Visto desde la distancia, nuestro Sol moribundo se convertirá brevemente en uno de los objetos más bellos de la galaxia. Una burbuja brillante de gas ionizado en tonos rojos, azules y verdes, que rodea un núcleo diminuto e intensamente caliente. Ese núcleo es la enana blanca, la forma final del Sol. Dentro de unos 9000 millones de años, una enana blanca de un tamaño aproximado al de la Tierra, pero con aproximadamente la mitad de la masa actual del Sol, permanecerá donde se encuentra hoy el Sol. Una esfera densa de carbono y oxígeno que se enfría lentamente, sin reacciones nucleares en su interior, brillando únicamente por el calor residual. A lo largo de miles de millones de años más, la enana blanca se enfriará gradualmente, pasando del blanco al amarillo, al naranja, al rojo y al negro. Una esfera invisible y fría de carbono cristalizado que deriva en silencio en la oscuridad. Este es el final del Sol. No una explosión, no una supernova, solo un lento y digno desvanecimiento hacia la oscuridad. Parte 12. La Voyager, además del fantasma del Sol. He aquí un momento que realmente vale la pena imaginar, un momento que podría ocurrir en un futuro lejano, regido por las matemáticas de las órbitas galácticas. Quizás dentro de entre 10.000 y 25.000 millones de años, gracias a la dinámica gravitatoria de la mecánica orbital galáctica, la Voyager podría atravesar la región del espacio donde una vez se encontraba nuestro sistema solar, donde una vez brilló el Sol, donde una vez giraba la Tierra. Si así fuera, si, por alguna extraordinaria coincidencia de trayectorias galácticas, la órbita de la Voyager y la órbita de lo que una vez fue nuestro sistema solar las acercaran brevemente, ¿qué verían las cámaras de la Voyager si aún funcionaran? Nada que reconocieran. La enana blanca, que en su día fue el Sol, sería tenue, quizá demasiado tenue como para detectarla en el espectro visible desde una distancia significativa. Los planetas que en su día orbitaban a su alrededor han desaparecido o son irreconocibles. Mercurio y Venus han sido engullidos. La Tierra es, en el mejor de los casos, una ceniza sin vida y los planetas exteriores deambulan en órbitas alteradas alrededor de los restos de una estrella moribunda. El cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, la nube de Oort. Todos ellos alterados, parcialmente dispersos, reconfigurados por miles de millones de años de interacción gravitatoria y la pérdida de masa de la fase de gigante roja. No queda nada a lo que regresar, la dirección ha sido demolida, la ciudad ha sido arrasada, el planeta ha sido reducido a cenizas. Para la Voyager, si la imaginamos como un observador consciente, cosa que por supuesto no es, esto no sería un regreso a casa, sería arqueología. Buscar las ruinas de algo que existió hace 10.000 millones de años y encontrar solo fría oscuridad donde antes había calor. Esta es la verdad más profunda del viaje de la Voyager. Es irreversible. No hay vuelta atrás. No hay hogar al que regresar. Incluso, si la sonda pudiera de alguna manera invertir el rumbo y volver sobre sus pasos, el lugar que dejó atrás se habrá transformado en algo irreconocible. El tiempo avanza en una sola dirección. Las cosas cambian, las estrellas mueren, los planetas se enfrían, las civilizaciones desaparecen, y la Voyager, simplemente, sigue volando. Parte 13. El disco de oro. Un mensaje en una botella lanzada al mar cósmico, fijado al costado de cada nave espacial. Voyager, hay un disco de oro. No es un trofeo, no es una decoración, es un disco literal, un disco de cobre chapado en oro, de 30 centímetros de diámetro, que contiene sonidos e imágenes codificados en formato analógico, seleccionados por un comité presidido por Carl Sagan e integrado por Ann Druyan, con quien Sagan se casó más tarde, Frank Drake y otros.
El contenido del disco es un intento de comunicar quiénes y qué somos a cualquier forma de inteligencia que pueda encontrarlo algún día. Contiene 115 imágenes, fotografías de la Tierra, de seres humanos, de ADN, de ciudades, de paisajes y de la fauna. Incluye saludos grabados en 55 idiomas humanos, desde el acadio hasta el chino wu, e incluso saludos en el lenguaje de las ballenas jorobadas. Captura los sonidos de la tierra, truenos, lluvia, olas rompiendo, fuego, canto de pájaros, el llanto de un bebé, risas, un beso, y contiene 90 minutos de música de todas las culturas humanas: Bach, Mozart, Beethoven, Chuck Berry, Louis Armstrong, un canto nocturno navajo, coros georgianos y música de docenas de culturas de todos los continentes habitados. En la cubierta hay grabadas instrucciones que utilizan la frecuencia del hidrógeno como unidad de medida universal, explicando cómo reproducir el disco y qué contiene. No se diseñó para ninguna civilización concreta, sino para cualquier civilización, o para ninguna. Las probabilidades de que alguna inteligencia encuentre alguna vez estas sondas son extraordinariamente pequeñas. La galaxia es inmensa, las sondas son minúsculas, las escalas de tiempo son incomprensibles, pero incluyeron el disco de todos modos, porque el gesto en sí mismo importa. Carl Sagan describió el disco de oro como una botella lanzada al océano cósmico. El océano es inmenso, y las probabilidades de que la botella sea encontrada son minúsculas. Pero el acto de lanzarla, la decisión de tender la mano, de hablar, de decir, estuvimos aquí, existimos, nos preguntábamos por vosotros, dice algo fundamental sobre lo que es la humanidad. Dice que somos una especie que se niega a aceptar el aislamiento como respuesta definitiva, que somos capaces de imaginar mentes totalmente diferentes a las nuestras y de intentar comunicarnos con ellas de todos modos, a través de distancias y escalas de tiempo que deberían hacer que tal esfuerzo pareciera absurdo. Hay algo profundamente conmovedor en eso, y algo profundamente triste en el mejor sentido posible. Parte 14. La deriva eterna. Lo que sucede después de todo. Recorramos ahora todo el camino hasta el final de la historia de la Voyager, hasta donde podamos verla. El enlace de comunicación se interrumpe en algún momento a finales de la década de 2020 o principios de la de 2030. El último paquete de telemetría llega a las antenas de la Red Espacial Profunda en California, España y Australia. Los ingenieros se sientan con los auriculares puestos, escuchando el silencio, tal vez mucho después de que la señal se haya desvanecido por debajo del umbral de detección. Luego apagan los receptores. El equipo de operaciones de la misión Voyager se disuelve formalmente. Una era llega a su fin, pero las sondas no lo saben. No tienen conciencia para saber nada, simplemente vuelan. Durante las próximas decenas de miles de años vagarán por el medio interestelar, acercándose gradualmente a sus respectivas estrellas cercanas. En 40.000 años, la Voyager 1 pasará a menos de 1,6 años luz de Gliese, 445. No lo suficientemente cerca como para ser capturada, no lo suficientemente cerca como para detectarla con ninguna tecnología actual, solo un punto silencioso que pasa en la noche cósmica. A lo largo de cientos de miles de años, la Voyager deriva por el vecindario estelar que rodea a nuestro Sol, la colección relativamente escasa de unas pocas docenas de estrellas situadas entre 15 y 20 años luz del Sol. A lo largo de millones de años, se aleja aún más, y su órbita galáctica la lleva lentamente alrededor del centro de la Vía Láctea. A lo largo de cientos de millones de años, la Voyager realiza su primera órbita parcial alrededor del centro galáctico, un lapso que abarca, en la Tierra, toda la evolución desde las bacterias hasta los animales complejos. El sistema solar está en otro lugar. Todas las estrellas visibles desde la posición de la Voyager son diferentes de las estrellas visibles desde la Tierra hoy en día. A lo largo de miles de millones de años, el Sol se expande y muere. La Tierra es consumida. Sea lo que sea en lo que se haya convertido la humanidad, ya sea que se haya extendido a otras estrellas o simplemente se haya extinguido, ya no está presente en la forma que construyó estas sondas. La fusión con Andrómeda remodela la galaxia que habita la Voyager. Nuevas estrellas se encienden, las antiguas se apagan, y a través de todo ello, la Voyager va a la deriva. Silenciosa, paciente, sin prisas, con sus instrumentos congelados, con su disco de oro aún acoplado,
aún transportando sonidos de un mundo que ya no existe. En algún momento, tras la muerte del Sol y la fusión con Andrómeda, las simulaciones orbitales a largo plazo sugieren que la Voyager podría sufrir una perturbación gravitatoria por un remanente estelar, que pase cerca y ser expulsada por completo de Milcomeda, quedando a la deriva en el vacío intergaláctico. Si eso ocurre, la Voyager entrará en el vacío intergaláctico, uno de los entornos más desiertos del universo. Incluso el escaso hidrógeno del espacio interestelar está prácticamente ausente. La sonda vagaría a la deriva a lo largo de los 2,5 millones de años luz que separan los cúmulos galácticos durante cientos de miles de millones de años, más tiempo que la edad actual del universo. Y entonces simplemente vagará para siempre. Dentro de 100.000 millones de años, la expansión del universo, impulsada por la energía oscura, habrá empujado a la mayoría de las demás galaxias más allá del horizonte observable. El cosmos será más oscuro, más vacío, más solitario. Dentro de billones de años cesará la formación de estrellas. Las últimas estrellas se apagarán. Las últimas enanas blancas se enfriarán hasta convertirse en esferas frías y oscuras. Los agujeros negros se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking en escalas de tiempo que harán que todo lo que hemos comentado parezca un simple suspiro, y la Voyager seguirá a la deriva. Un fragmento de aluminio, oro, cobre y silicio, construido en un diminuto planeta azul, alrededor de una estrella que se apagó hace miles de millones de años, en una galaxia que se fusionó con otra galaxia, llevando consigo los sonidos de un mundo que ya no existe. Ese es el final de la historia, el final más extraordinario de cualquier historia jamás contada. Parte 15. Lo que la Voyager nos cuenta sobre nosotros mismos. Existe el riesgo de que todos estos números, los miles de millones de años, las estrellas muertas, las galaxias fusionadas, se conviertan en una abstracción adormecedora. Los procesamos intelectualmente y seguimos adelante, sin que su pleno peso llegue a calar realmente. Así que vayamos al grano. La Voyager fue construida por seres humanos, no por dioses ni por superinteligencias. Ingenieros que comían sándwiches en sus escritorios, se preocupaban por sus hipotecas y discutían con sus parejas. Gente profundamente corriente que creó algo que perdurará más que todo lo que jamás conocieron. Las pirámides de Egipto llevan en pie 4.500 años. Dentro de 40.000 años, cuando la Voyager realice su primer encuentro cercano con un astro, esas pirámides serán polvo. Las lenguas de todas las civilizaciones que existen hoy en día resultarán tan extrañas para los seres del futuro como lo es ahora para nosotros el sumerio antiguo. Pero la Voyager seguirá volando, un pedazo de los años 70, conservado en el vacío del espacio, más duradero que la piedra, más permanente que cualquier cosa tallada en roca, porque no hay nada en el espacio profundo que lo desgaste. Y en su costado, un disco de oro, voces, música. El sonido de la lluvia y las risas y una madre consolando a su hijo. El universo no tiene oídos, no puede conmoverlo Bach ni la palabra hola en 55 idiomas. El universo no está escuchando, pero lo enviamos de todos modos, porque la alternativa, el silencio, el retraimiento, la suposición de que somos demasiado pequeños para importar, es una especie de muerte antes de la muerte. Una rendición ante el vacío antes incluso de que el vacío haya venido a por nosotros. La Voyager es lo contrario de la rendición. Es la negativa de la humanidad a ser meramente local. Nuestra insistencia en el significado frente a la inmensidad. Nuestra declaración, hecha con aluminio, plutonio y ondas de radio, de que estuvimos aquí, de que miramos hacia afuera, de que tuvimos esperanza. Eso no es nada. Eso es extraordinario. Parte 16. El espejo que levanta el Voyager. Hay una última reflexión en la que vale la pena detenerse. Hablamos del futuro de la Voyager, pero la Voyager es también un espejo que refleja nuestro presente. Vivimos en un mundo genuinamente, asombrosamente bello, rebosante de vida, envuelto en una atmósfera tan precisamente calibrada que cualquier desviación significativa haría imposible la vida compleja. Evolucionamos en un planeta rocoso en la zona habitable de una estrella estable, en un momento de la historia cósmica con suficientes elementos pesados para la química, pero con tiempo suficiente para que surgiera la complejidad. Tenemos, como dijo Carl Sagan, un pálido punto azul. Tenemos exactamente uno,
Y la Voyager, ese objeto increíblemente diminuto que se desplaza a una velocidad increíblemente lenta a través de un universo increíblemente vasto, llevando consigo un registro de nuestra música y nuestras esperanzas. Es la respuesta más honesta que jamás hayamos dado a la pregunta de qué hacemos con esa situación. Exploramos, tendemos la mano, hacemos preguntas, construimos cosas que nos sobrevivirán. Dejamos mensajes para extraños a los que nunca conoceremos. Somos pequeños, pero no estamos en silencio. Coda, el último instrumento, la última señal. En algún lugar de la oscuridad más allá de la heliopausa, una pequeña máquina se desplaza a través del medio interestelar. Sus últimos instrumentos supervivientes miden la densidad y la temperatura del gas entre las estrellas. Los datos se comprimen, se codifican, se convierten en una señal de radio y se transmiten desde una antena del tamaño de una antena parabólica. Para cuando esa señal recorre 25.000 millones de kilómetros hasta la Tierra y llega a la antena de 70 metros de Goldstone, California, su potencia es aproximadamente 10 cuatrillones de veces más débil que el resplandor de un reloj de pulsera digital. Los ingenieros utilizan algunos de los receptores más sensibles jamás construidos para detectarla, y en esos datos hay ciencia. Ciencia de verdad procedente de un lugar al que ningún instrumento humano había llegado antes. Las primeras mediciones directas del espacio interestelar, realizadas por una máquina que sigue enviando informes desde el otro lado de los límites del sistema solar. Esa máquina pronto callará, se quedará sin energía. Su última señal caerá por debajo del umbral de ruido y nunca más volveremos a saber nada de ella. Pero ahora mismo, mientras ves esto, sigue hablando, sigue ahí fuera, sigue volando. Si este viaje a través de 10.000 millones de años te ha hecho mirar al cielo con otros ojos, si las cifras te han calado, si la magnitud te ha impactado, si aunque sea por un momento has sentido toda la extrañeza y la belleza de lo que representan esas dos pequeñas naves espaciales, entonces dale al botón de me gusta. Ayuda más de lo que crees y nos dice que estas ideas también te importan a ti. Y suscríbete, porque esto es lo que hacemos aquí. Tomamos las preguntas más grandes de la ciencia, las escalas de tiempo más profundas, las verdades cósmicas más humillantes, y tratamos de ayudarte a sentirlas. No solo a entenderlas, sino a sentir realmente lo que significa ser una chispa breve y brillante de conciencia en un universo de tamaño y edad incomprensibles. El viaje no termina aquí, paso a paso, pregunta a pregunta, hacia el siguiente misterio del universo. Nos vemos allí.